Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy en este canal vamos a estudiar un caso que es completamente increíble sobre los posibles universos paralelos, sobre la posibilidad de que existan otros planos de la existencia y que estemos allí. Estoy hablando de un caso ocurrido el día 18 de abril del año 2004 en las montañas Adirondack del estado de Nueva York, en Estados Unidos, y protagonizado por un policía llamado David Crowe, que se encontró ante una escena que bien podría corresponderse con una anomalía interdimensional, con un caso ovni o con un fallo en el espacio-tiempo, pero que desde luego le cambió la vida. Y es que muchos investigadores a día de hoy teorizan que los avistamientos modernos de ovnis pues quizá podrían corresponderse al menos en parte a pilotos u observadores dimensionales más que a entidades alienígenas. Pero es que lo que vamos a hablar hoy pues podría ser realmente un problema de lo que sería la propia realidad en donde vivimos. Y bueno, pues quizá esas dos vertientes que vamos a tratar, pues realmente, bueno, pues creo que va a ser muy bonito acercarnos a ellas, porque desde luego pues nos van a dar lo que sería pues dos posibilidades muy interesantes para estudiar el tema de los objetos voladores no identificados. Es que el fenómeno es tan amplio, tiene tantas vertientes, pasan tantas cosas, y es que es tan bonito y tan rico que, vale, que es que el día menos pensado alguien va a sacar una nueva teoría para explicar todo lo que ocurre en el mundo, pero el incidente del señor David Crowe, desde luego, es extraordinario porque no se tienen muchas referencias idénticas. El caso de hoy podría amoldarse a un patrón de universos paralelos, de realidades paralelas, de universos que chocan, y es que podría también amoldarse a un patrón que parece fluctuar entre lo que denominamos ruptura de tiempo y otros posibles tiempos en donde también vivamos y en donde quizá otro tipo de seres humanos pues se han desarrollado igual que nosotros en universos que son parecidos, en donde hacemos cosas parecidas y en donde estemos allí y bueno, pues a veces chocan entre sí. Vamos a verlo. El señor David Crowe resulta que contactó con el investigador Stephen Wagner del portal About.com. Ahí me ha salido bien, de mi inglés del barrio del Pilar, que realmente esto se dice about.com, pero bueno. Y bueno, pues estamos hablando de un señor de 61 años que es adjunto del alguacil de la zona y jubilado, que se encontraba en un viaje de pesca en este mencionado estado de Nueva York junto a otros dos oficiales que eran amigos suyos. Era de noche y acababan de llegar a la costa tras una jornada muy buena en donde habían pescado no pocos ejemplares. Y el tema es que mientras que estaban acercando su barquita al muelle, pues observaron algo que estaba deslumbrándoles. Y claro, se quedaron allí viendo el tema, no sabían muy bien qué estaba pasando. Podría ser otro barco, era una luz de color azul, brillante, que podría ser pues quizá otro barco de la policía. Lo cierto es que era rara esa luz porque comenzaba a crecer poco a poco y luego también comenzaba también a apagarse. Pero sobre todo estaban viendo que estaba creciendo mucho para lo que sería un barco de pesca normal. Se quedaron bastante extrañados. David Crowe se encontraba en esos momentos pues ahí en el barco, pero bueno, pues se bajó ya cuando llegó a la costa y empezó a atar su barquita al cabo y se quedó mirando allí durante 5 segundos y se quedó ya en ese momento completamente obnubilado. Llegó allí, estaba allí atando, se quedó mirando,
pero no se lo podía creer lo que estaba viendo. Es que la luz, vale que estaba creciendo, pero es que ya llegó un momento en el que crecía muchísimo y es que encima disminuía de forma cíclica y es que no podía ser desde luego una barcaza. Aquello era extraordinario y no podía ser tampoco algo militar. Era algo que desde luego estaba siendo algo demasiado luminoso. Y parecía encima, es que parecía estar flotando sobre el agua. Claro, eso era lo más raro. Elevada sobre el agua, la veían perfectamente. Una sensación, además, que tenían extraña, como si le estuviese esa luz mirando. No sabían si era maravilloso o aterrador. Y encima es que estaba latiendo. Además, ahí como iluminando todo el entorno y lo que sería pues apagándose, encendiéndose, y lo peor de todo es que en ocasiones parecía que se movía hacia ellos. Y claro, ya empezaron a asustarse un poquito porque dijeron, oye, pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? La luz, ya hubo un momento en el que ya comenzó a disminuir considerablemente, ya de forma considerable, y entonces comenzó a moverse y a acercarse a la parte opuesta de lo que sería pues una cabaña que había muy cerca, un silo de una granja justo al otro lado del lago. Y ellos se quedaron allí mirando, observando que aquella cabaña además es que no había sido utilizada en al menos 10 años, silo abandonado e inhóspito. Bueno, ¿y por qué se metería allí nadie? Los testigos, claro, estaban expectantes y fascinados, también con miedo. ¿Qué era aquella cosa? Lo estaban viendo, incluso un poco ya deslumbrados, haciendo además el efecto yo-yo, mientras que se estaba escondiendo de ellos. Tenían esa sensación. Y moviéndose arriba y abajo. Y ya llegó un momento en el que se escondió detrás de la casa. Y eso sí, no se había apagado del todo. Detrás de la casa se veía un resplandor azul brillante. No se veía el foco principal, pero ahí estaba ese resplandor. Y aquello, fuera lo que fuera, pues parecía además incluso haber aterrizado. No estaba a la misma altura, parecía que ya estaba casi en el suelo. Y claro, ellos ya tenían un estupor total, estaban ya asombrados. En un principio pues parecían pues incrédulos. ¿Qué sería? Vamos a ver, un platillo volante de esos que aparece en la tele. Pero es que ahora estaban completamente aterrorizados ante aquello. Pero eso sí, no se iban a quedar allí parados. Eran oficiales de policía, veteranos, ya retirados, pero eran sabuesos de vocación. Y desde luego pues no iban a dejar aquello allí. Decidieron dejar sus bártulos e ir a la zona a investigar aquello. Y entonces cada uno de ellos se afanó en desligar las cuerditas que sujetaban el bote y remaron con fuerza en dirección al increíble fenómeno que tenían ante sí. Y fueron allí con rapidez, 5 minutos allí remando hacia el gran enigma que les esperaba desde luego en sus vidas. Lo más extraño que iban a tener en sus vidas desde luego. Y entonces con emoción los hombres atracaron su barco en otro pequeño dique ya más cerquita de la finca y avanzaron 100 metros ya andando hacia aquel resplandor que estaba detrás de la cabaña. Allí estaba la luz, pero ya no pulsaba, una luz constante. Ahora su brillo era desde luego mucho mayor, era espectacular, parecía que les estaba casi esperando. Una luz azul preciosa que invadía el entorno. Los árboles, la casa de campos, incluso sus rostros,
sin ver el núcleo, pero es que era tan grande y se veían casi completamente pues lo que sería pues invadidos por aquella luz azul. Estaba tras aquel viejo silo y entonces aquellos hombres siguieron corriendo con ímpetu y sin miedo y pues que querían verlo y allí estaba la luz, allí estaba. Y de repente, sin saber a qué altura estaba, se acabó la luz. Se acabó, dejó de brillar. Y entonces les pasó algo extrañísimo. Los hombres se vieron que estaban corriendo en dirección contraria a donde estaban. Iban hacia la luz y se vieron corriendo en dirección contraria a donde estaba la luz, que estaba allí. ¿Cómo podía ser aquello posible? ¿Cómo podía haber ocurrido aquello? No se lo podían creer. Estaba aquella situación dejándoles en lo que sería, pues, un espejo de la realidad. Y eso sí, había un detalle completamente desconcertante. Ellos, ahora, corriendo en dirección contraria, tenían cuchillos en las manos. Tenían cada uno un cuchillo en la mano. Y entonces se vieron a sí mismos con aquel cuchillo diciendo, ¿qué ha pasado con nuestra vida? No era posible. Aquella maravilla celeste ya no estaba. Y además es que todo había ocurrido de forma instantánea. El testigo aseguró a Stephen Wagner que nunca jamás habían visto nada igual. Estaban corriendo en sentido opuesto. No sabían qué había ocurrido. Como si en un ínfimo instante de tiempo toda su vida hubiese estado a merced de la inteligencia que había tras esa luz, y ésta hubiese dispuesto de los tres testigos a voluntad durante un tiempo indeterminado, dejándolos de nuevo en el entorno con cuchillos en la mano y regresando al bote del que venían. El detalle de los cuchillos para ellos era estremecedor, pero es que los testigos es que no sabían qué les había ocurrido para que encima es que no viesen el núcleo de la luz. El fenómeno de teletransporte súbito que experimentaron los tres protagonistas, bueno, pues ha sido visto en más casos y podría tener que ver con desgarros en el tejido del espacio-tiempo, incluso se ha visto en el tema de los ovnis, pero ¿estamos hablando realmente de problemas en lo que serían la malla que se encuentra entretejiendo los recovecos de lo que llamamos existencia? Esto se ha visto en más incidentes, agujeros que comunican dos líneas o dos puntos de lo que sería una línea invisible que llamamos tiempo, en donde vivimos tranquilamente y puede no ser perfecta y que conecta un universo paralelo con otro. Esto se ha visto en más ocasiones, pero ¿qué les había pasado a ellos? ¿Por qué estaban apareciendo con cuchillos? ¿Estaban en una realidad espejo de la nuestra? ¿Qué les había pasado? ¿Y quién provocaría algo así? ¿Era esto natural? No sabían reaccionar ante aquello que estaban viviendo. ¿Era una abducción? Como tantas veces se ha visto, vuelvo a decir, en las películas, que ellos pues se preguntaban. Claro, el testigo no comenta nada de un tiempo perdido, porque es que fue instantáneo, no parecía ser un evento de abducción, aunque había cierta inteligencia en ese objeto o en esa anomalía. Pero no había tiempo robado en las víctimas, desde luego. Podríamos estar hablando realmente de un desgarro espaciotemporal provocado por una anomalía aérea
con capacidad para desplazarse tanto en el espacio como en el tiempo, o al menos con capacidad para transportarnos a nosotros sin que nos demos cuenta. Podríamos estar hablando de eso. Un efecto espejo, desde luego, es bastante extraño dentro de la casuística y podría tener que ver con la existencia de universos paralelos o realidades paralelas, en donde todo tendría un equivalente. Muy bien, un equivalente inverso. Entonces los hombres podrían haber saltado a un universo alternativo, en donde todo fuese idéntico como en un espejo. Muy bien, pero ¿por qué ese detalle de la inteligencia de la luz? ¿Y por qué ese detalle de los cuchillos? Y claro, la grandísima pregunta: si esto existe de forma natural, ¿estoy vivo? ¿Estoy realmente vivo, viviendo en una realidad espejo o en varias realidades espejo? ¿Y qué estoy haciendo allí? ¿Qué está pasando conmigo allí? ¿Qué decisiones estoy tomando allí? ¿Son iguales las decisiones o casi iguales? ¿Hay un Vicente Fuentes que también está hablando con vosotros allí y que está haciendo un programa más o menos parecido? ¿Ese señor vivió la misma experiencia desde el otro lado, intrigado por salir pero sin cuchillo? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os espero en el siguiente, os invito a suscribiros y nada, pues muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.